Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto saludarlos, de veras bien sorprendida y bien grata con la participación de tantos compañeros y compañeras que esta tarde nos acompañan. Decirles que para nosotros es una gran emoción este seminario transdisciplinario de investigación en comunicación, donde el aprendizaje va a ser mutuo, donde todos y todas vamos a aprender y lo más importante, hacer crecer nuestro conocimiento y nuestra gran capacidad de seguir investigando en este beneficio de la comunicación, en este beneficio social. La Universidad Autónoma de Nuevo León pues se siente gratamente emocionada, pero sobre todo nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y es así como pedirle a nuestra coordinadora, a la doctora Montserrat Arango, que nos dé pues la bienvenida en este majestuoso evento, en esta gran tarde y sobre todo con un ponente tan formidable como el doctor Rubén. Muchas gracias y gracias doctora Monse siempre por su apoyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias Leti por tus palabras. A Leti, nuestra subdirectora del área de posgrado. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario transdisciplinario de investigación de la comunicación, que básicamente surge como un espacio para lograr esta comprensión más amplia y colaborativa de los diferentes temas en el área de la comunicación y las ciencias sociales, que básicamente se da pues para generar conocimientos e interrelaciones con las diferentes áreas y generar, por supuesto, un conocimiento en el área y estas conexiones con los investigadores, con los grupos de investigación, no solamente de la parte local, sino también nacional e internacional. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a través de la Subdirección de Estudios de Posgrado e Investigación, ha establecido a partir de este ciclo, agosto-enero 2021, y apoyado, por supuesto, con la estrategia digital que está dirigida por nuestro señor rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, pues ha establecido este seminario que está dirigido principalmente a los alumnos de posgrado de nuestra facultad, a sus profesores, pero se ha extendido esta participación a los alumnos de pregrado, con el fin de motivarles en este campo tan apasionado de la investigación y, por supuesto, hacer nuestras aportaciones en esa parte social a la que nos debemos en gran parte. Esta área de la subdirección, por supuesto, ha establecido que cada mes habrá un invitado, un investigador, por supuesto, de gran prestigio, no solamente al interior de nuestra universidad, sino también en el exterior de la universidad, con el objetivo, obviamente, de extender las redes de colaboración en el campo de las ciencias sociales y las áreas afines a la comunicación. En este primer seminario, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rubén Flores González, quien es licenciado por la Universidad de Colima y doctor por la Universidad de Guanajuato en psicología, con líneas de investigación en psicología política, maestro en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidato y de la Asociación Mexicana de Estadística. Actualmente coordina la especialización en estudios de opinión del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor Rubén Flores, a este seminario. Bienvenido a nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación y, por supuesto, bienvenido a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí tiene su casa. Nuevamente le damos la bienvenida. Gracias a todas y a todos por estar presentes. Muchas gracias, doctora. Adelante. El micro, por favor. Claro. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Saludo a la coordinadora, la doctora Montserrat Arango Morales, a la subdirectora de posgrado, la doctora Leticia Hernández Escamilla. Les agradezco la invitación. Saludo también al doctor Hiram Garrido Ledesma. Como comentaba
la doctora Montserrat Arango, hice una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y gracias a esto tuve la oportunidad de conocer la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también como la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que fue donde estuve haciendo mi investigación y donde tuve la oportunidad también de impartir algunas clases, tanto en comunicación como en ciencias políticas. Entonces, pues conozco la universidad, he tenido la oportunidad y tengo recuerdos muy gratos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si podemos entonces empezar con la charla, donde vamos a colaborar. Vamos a hablar de la comunicación populista y de una propuesta para mejorar el análisis de los discursos populistas o las propuestas que ya existen. Creo que se muteó. Sí, está silenciado. No se escucha. Dice, algún participante de la reunión ha silenciado su audio, o sea, alguien de la reunión modificó mi micrófono. Entonces, aquí en esta investigación nos dirigimos a dos problemas. Un primer problema es definir qué es el populismo, y en ese sentido hay tres definiciones que se han destacado en la comunidad académica: el populismo como un estilo de comunicación, el populismo como una estrategia política y el populismo como una ideología. Y otro problema que también fue la materia de interés para adentrarme en este tipo de observaciones es el saber si nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, era o no populista, y eso qué implicaciones tiene entonces para la política pública y para la gobernanza del país. En ese sentido, ha habido varios intelectuales, investigadores que han seguido la trayectoria del presidente y que lo han definido así, lo han definido como populista, a veces de forma denostativa, puesto que populismo a menudo se emplea así, se emplea como un término para denostar o para descalificar la labor política de algunas personalidades. Entonces, en este caso, yo un poco tratando de salirme, de separarme de esa atribución afectiva y tratando de buscar una definición conceptual académica de populismo, quería ver si esta definición era aplicable al presidente, y entonces qué consecuencias tiene esto en cuestiones, como ya dije, de política pública, de gobernanza y también de comunicación. Hablando de estas definiciones de populismo, empezando con la definición como estrategia política, hay dos autores que resalto en esta definición. El primero es Kurt Weyland. Kurt Weyland escribió la primera definición de populismo como estrategia política, y él dice que como estrategia para concentrar el poder, para llegar al poder, el populismo busca la concentración del poder político en un líder carismático a través del apoyo de una masa desorganizada de seguidores o seguidoras. Aquí tenemos una tabla que está presente en el artículo de Weyland, donde hace este señalamiento, donde emite este postulado. Y en esa tabla podemos ver diferentes tipos de gobierno, diferentes estilos de poder, diferentes estrategias políticas, entre las cuales está el populismo. Y si hacemos un análisis de esta tabla a lo largo de sus dimensiones, podemos encontrar cómo el populismo se diferencia
de otros tipos de gobierno o de otros tipos de estrategias de ejercer el poder, y encontramos al populismo en este cruce en el que quien gobierna es una persona o se observa que el poder tiende a concentrarse solo en una persona muy carismática, se dice en el artículo, a partir de, y que ese poder procede no de un grupo que tenga un peso especial, es decir, esta persona no estaría apoyada particularmente por un grupo económico o por un grupo militar, sino que estaría apoyado por las masas de una manera fluida y desorganizada. Cuando hablamos de fluida, desorganizada, quiere decir que estas masas no se organizan en instituciones, no son representadas de forma institucional y tampoco tienen una organización interna en forma, por ejemplo, de ONGs o de OSCs, sino que como individuos todos apoyan a este líder carismático. Una autora que también destaco en esta definición es Flavia Freudenberg, que en su libro La tentación populista hace un recuento de varios gobiernos a quienes se les da esta etiqueta, recoge sobre todo la experiencia de Latinoamérica en ese sentido y coincide con Weyland en cuanto a que la mayoría de las ocasiones el populismo ha consistido en un estilo de ejercer el poder donde hay un líder carismático que es apoyado por una masa desorganizada de seguidores. Como una ideología, hablando de la ideología como un concepto que los ciudadanos utilizan para simplificar varios problemas políticos a los que se enfrentan en su día a día o en su cotidianidad, y que también es utilizado por las entidades políticas para simplificar sus mensajes a las masas, el populismo se enuncia como que existe un status quo donde el pueblo, algo que llamamos pueblo, ha sido despojado del poder soberano al que tiene derecho por una élite abusiva. Y hay una idea de sociedad ideal donde el pueblo retoma este poder, se revierte esta situación de abuso, y el método para llegar a esta sociedad ideal es el apoyo popular a un líder carismático que será quien represente las causas del pueblo a través del uso de sentido común. Quien más impulsa esta definición es el investigador Cas Mudde, y Cas Mudde llama al populismo como una ideología delgada. Y cuando hablamos de una ideología delgada, a lo que nos referimos es a que dentro de todo el simplismo que ya encierra una ideología, el populismo tiende a una mayor simplificación todavía, sobre todo cuando habla de este enfrentamiento entre una cosa que llamamos pueblo y una cosa que llamamos la élite, porque estas etiquetas en sí son etiquetas vacías, es decir, cuando hablamos de pueblo podemos hablar de cualquier persona, y cuando hablamos de élite también podemos hablar de cualquier persona. Sin embargo, este mensaje así puede ser comprendido de manera muy sencilla por un amplio número de gente, y sin embargo, debido a que el mensaje es demasiado simple, requiere una especie de relleno o una especie de complemento. Y ese complemento, nos lo dicen Cas Mudde y otros investigadores, lo va a encontrar en el extremismo ideológico. Por eso no es raro encontrarnos populismos de derecha o populismos de izquierda, pero que en el ejercicio de ese, en el ejercicio de la política pública en torno a este continuo izquierda-derecha, van a ser extremos. Podemos pensar en ese sentido en los casos de Brasil, donde tenemos como gobernante a una persona que se ha catalogado como populista de derecha, a Estados Unidos, donde también Donald Trump ha sido nombrado como un populista de derecha, y en ambos sentidos podemos ver que hay un extremismo ideológico, es decir, cuando hablamos de que son populistas de derecha, no solamente es centro derecha, sino que es más bien extrema derecha. Y también
de alguna manera eso se ha observado en los casos del populismo de izquierda, ¿no? Donde tiende a haber cierto extremismo en las posturas, y esto debido a la delgadez del populismo como ideología que facilita que sea llenado por estas posturas extremistas. El populismo también en varias ocasiones ha sido llamado como un estilo de comunicación, como un estilo al hablar del populismo como un estilo de comunicación, lo que intentan algunos investigadores e investigadoras es saltar, sobrepasar ciertas dificultades de estudiar el populismo de forma política. Si hablamos del populismo como un estilo de comunicación, entonces lo que estudiamos es el discurso populista y podemos buscar ciertos elementos dentro del discurso populista que nos van a dar un indicador de qué tan populista es la persona que emite el discurso. Y entonces nos olvidamos un poco de su accionar político o a lo mejor de su background, de su soporte ideológico, y nos concentramos solamente en lo que la persona dice. En ese sentido, algunos elementos que se han identificado como que deben estar presentes en el discurso populista son estos mencionados por Jages y Walgrave, que son las referencias al pueblo, el antielitismo, la exclusión de grupos peligrosos y externos, por ejemplo, migrantes en el caso de populismos europeos de derecha, minorías de la diversidad sexual en el caso de populismos de derecha latinoamericanos, y otro elemento que también pueden contener es la combinación, ¿no? de todo esto, ¿no? Antielitismo, exclusión de los grupos peligrosos externos y referencias al pueblo. En la medida en que un discurso contenga más de estos elementos, podrá ser denominado populismo completo, o hablaríamos de un populismo más grueso, más sólido. Y en tanto el populismo solamente se refiere al pueblo o hace referencias al pueblo, hablaríamos de un populismo vacío o de un populismo más delgado. Si hablamos de populismo como un estilo de comunicación, tenemos también que citar a Lakatos cuando dice que en realidad todos los políticos, todas las personas que profesionalmente se dedican a la política, son hasta cierto punto populistas porque tienen que hacer en su discurso continuas referencias al pueblo y en muchas ocasiones referencias a que existe una oposición entre algo que es pueblo y algo que no lo es. Entonces, para Lakatos y para quienes sostienen la postura de que el populismo debe de estudiarse como un estilo de comunicación, no es cuestión de definir si un líder político es populista o no es populista, sino de qué tan populista es una personalidad política. Nuestra propuesta en esta discusión, dado que en últimos años ha sido una discusión enconada, es llegar a un punto medio donde estos tres conceptos, estrategia política, ideología y discurso, puedan unirse en un solo constructo. En tal sentido, decimos que la estrategia y la ideología son cosas que nutren al discurso populista. Y estamos de acuerdo en que evaluar el discurso populista es una forma fácil y práctica de evaluar el nivel de populismo de una persona. Sobre todo porque muchos de nosotros somos investigadores sencillos, humildes, y de tal forma a veces es complicado para nosotros acceder a los círculos de la élite política donde se definen las estrategias políticas relevantes para un país, y de la misma forma a veces es difícil para nosotros meternos en la cabeza de un líder para saber cómo es su ideología. Pero si estudiamos su discurso, entonces seguramente se
se traspasarán elementos de la estrategia y de la ideología de la personalidad política en el discurso, y entonces ahí podemos estudiar de forma práctica el populismo. Es decir, más que hablar de una definición exclusiva donde el populismo sea estrategia o ideología o discurso, hablaríamos de un concepto en donde estuvieran incluidas estas tres cosas. Aquí entonces proponemos un modelo donde la estrategia política aporta algunas cuestiones al discurso populista, y este modelo ya lo proponemos a partir de la observación directa de los discursos de Andrés Manuel López Obrador. Aquí propusimos inicialmente en nuestra investigación que del populismo como estrategia política íbamos a encontrar en el discurso de Andrés Manuel ataques a los medios de comunicación, invitaciones para el contacto directo, denostación de las instituciones, antielitismo, bueno, y de la parte de ideología, de populismo como ideología, íbamos a encontrar antielitismo, exaltación del pueblo, glorificación de un Estado-nación idealizado y radicalismo ideológico. Reflexionamos entonces que como ideología el populismo invita a la reflexión, mientras que como estrategia se convierte en un llamado a la acción. En esta investigación, en estas observaciones que llevamos a cabo, estudiamos 21 de las conferencias mañaneras de Andrés Manuel. Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel son material muy útil porque, bueno, hace una diaria, entonces tenemos una gran cantidad de material, y además a las pocas horas de emitida la conferencia ya tenemos una versión estenográfica en el sitio de la Presidencia de la República, por lo que ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo de la transcripción, entonces proveen mucho material para el análisis. El rango de observación fue del 20 de junio de 2019 al 22 de julio de 2019, utilizando 10 categorías de análisis basadas en el modelo que acabamos de mostrar, y que son las siguientes, ¿no? Ataques por la parte de estrategia, la estrategia como algo que se lleva a cabo para concentrar poder político en un líder carismático. Pues tenemos que hay ataques a los medios, oportunidades de contacto directo. Contacto directo quiere decir que el presidente busca oportunidades o señala oportunidades para establecer un contacto directo físico con la gente sin la intermediación de las instituciones o de los medios de comunicación. Hay una denostación de las instituciones, donde el presidente denosta la labor de las instituciones mexicanas o describe los procesos institucionales como opuestos a los intereses del pueblo. Y esto claro porque al denostar el trabajo de las instituciones se fortalece el vínculo directo entre el presidente y el pueblo. También incluimos la categoría del personalismo, que es cuando el presidente describe sus propias cualidades y cuenta anécdotas sobre su vida personal que han contribuido a la formación de estos atributos. De la parte de ideología, hablamos que esto pasa cuando el presidente trata de describir un status quo, una sociedad ideal, y los medios para obtener esa sociedad ideal, específicamente, claro, en México. Tendríamos las categorías de antielitismo, donde el presidente describe a una élite que ha dañado a la sociedad mexicana, al pueblo mexicano, describe las ofensas que ha cometido esa élite o los agravios que ha cometido. También habla del pueblo, describe al pueblo, lo exalta, exalta sus valores, exalta del pueblo que es un conjunto de personas buenas y virtuosas. Habla también de las reparaciones, que son compensaciones en favor del pueblo que ha sido agravado por las élites. También hace una narración histórica que explica la situación presente de México y justifica sus acciones políticas. Y incluimos también ahí la subcategoría de radicalismo ideológico, y esta la registramos cada vez que el presidente marca o define su posición política utilizando categorías ideológicas comunes como izquierda, derecha, socialismo, progresismo, fascismo, capitalismo, etc.
Hablando entonces de los resultados, encontramos que como estrategia, realmente el presidente utiliza su discurso para mantener un aura general de desconfianza y desafección a las instituciones. La mayoría de las veces lo hace de forma poco específica, hablando mal de las instituciones en general, pero en momentos de necesidad, en momentos específicos, el presidente apunta a instituciones particulares, sobre todo cuando trata de promover cambios a la estructura del Estado, principalmente para reducir el Estado, o cuando alguna institución autónoma critica una política particular del presidente. Aquí tenemos un ejemplo de cuando la CNDH emitió una recomendación para que no se quitaran los fondos destinados a la operación del programa de estancias infantiles, y entonces el presidente confrontó esa recomendación. De las instituciones, el presidente suele decir que hay corrupción en las instituciones o que utilizan, consumen el presupuesto nacional, y que al consumir el presupuesto nacional, entonces ese presupuesto no llega al pueblo, sino que se va a las instituciones como intermediarias. Es importante mencionar que estos ataques no solamente se dirigen a las instituciones del Estado, a las instituciones formales del Estado, sino que también se dirigen a las ONGs y a los medios de comunicación. En el caso de las instituciones del Estado, son particularmente atacadas instituciones autónomas y organismos reguladores, y, bueno, como ya decíamos, también ONGs. Y esto coincide con la teoría enunciada por Weyland en relación a que el apoyo de un líder populista procede de una masa desorganizada de personas. Es decir, para un líder populista no es conveniente que haya una sociedad organizada, porque las organizaciones funcionan entonces como intermediarios entre el pueblo y el líder carismático. Aquí tenemos un ejemplo del discurso de la mañanera, emitido el 3 de julio de 2019, en donde el presidente habla acerca de que la transparencia era una simulación que se llevaba a cabo durante la era neoliberal, que la creación de organismos de transparencia de la sociedad civil, que nunca vieron nada mientras el país era saqueado, era robado. Y menciona que el INAI, en este caso particular, nunca presentó una demanda por corrupción, y que por el contrario funcionó, según sus palabras, como tapadera, con la anuencia, dice, de los medios conservadores que promovían todo esto. Destaco aquí también la categoría de personalismo, en donde la estatura moral del presidente frecuentemente es resaltada. La honestidad en particular es su característica, que es la más autoproclamada, y habla también mucho de su lucha política, que según él data de muchos años, donde fue víctima de persecución e incluso de espionaje. Y bueno, aquí también tenemos una cita textual del 24 de junio al respecto de esto. Maestro, lo escuchamos. Sí, me desconecté de la reunión, creo que... Bueno, aquí mi computadora me dice que estoy en espera, que ha habido un problema, pero me comenta Irán que sí me están escuchando. Sí. Lo escuchamos, maestro.
En un momento regresa el doctor Rubén, lo sacó su computadora, pero se está volviendo a conectar. Sabemos que en estas transmisiones pues existen problemas técnicos, más en este caso el doctor Rubén entra a nuestra área de Teams con un correo de invitado, y probablemente sea lo que haya ocurrido en esta ocasión. De cualquier manera, les recordamos que al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas y también les recordamos mantener sus micrófonos, sobre todo apagados, y sus cámaras también por lo pronto. Nada más aquí, si me permites tantito, doctora Monse y maestro Irán, la oportunidad también que el día de mañana, a las 10 de la mañana, para nuestros maestros, investigadores de nuestra facultad, vamos a tener también de invitada a la doctora Patricia Zambrano, quien nos va a dar toda la explicación del ORCID, esto que es sumamente importante para nosotros estar siempre activos, conectados, aquellos quienes trabajen y sigan realizando investigación, pues es importante para sumarnos también. Es una instrucción de la doctora Montserrat, de la doctora Patti, pero también del doctor Alcocer, ¿sí? Entonces, muchas gracias y también mañana los esperamos a las 10 de la mañana. Gracias. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, una disculpa, parece que hay algunos problemas de conexión, entonces, si me permiten, vamos a continuar con esta presentación. Coméntame por favor, Irán, si me están escuchando. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar, una disculpa. Estábamos hablando de la categoría de personalismo, donde se destaca la estatura moral del presidente,
Como ideología, esta categoría, el populismo en el discurso del presidente, recae el peso del discurso en la enumeración de agravios hechos por la élite y las ofertas que el presidente hace para reparar estos agravios. La mayor parte del tiempo el presidente enumera agravios del pasado de lo que llama la era neoliberal y en términos generales habla de la corrupción o de esquemas de corrupción en los que se veían envueltos personalidades de la burocracia dorada, así la llama él, con empresas o con la iniciativa privada. De forma interesante, la mayoría de las veces nunca da nombres específicos para describir a qué se refiere con burocracia dorada o como empresarios o como iniciativa privada, salvo en ocasiones muy precisas, ¿no? Que es cuando necesita atacar a alguna personalidad particular o cuando alguna personalidad en particular ha hecho algún comentario y entonces él replica en la conferencia. En cuestión de las reparaciones que ofrece a los agravios hechos por la élite del pasado, el presidente denuncia 3 principales reparaciones: un incremento en el gasto social, una política de austeridad y la creación de la Guardia Nacional. En esta cuestión del gasto social, bueno, esto ha sido un tema muy socorrido por el presidente, no solamente durante sus conferencias, sino también en tiempos de campaña, eso creo que lo conocemos todos. Y en cuanto a la política de austeridad, usualmente se utiliza como un justificante para la reducción institucional, que también forma parte de su estrategia política. Aquí hablamos entonces de la definición de qué consideramos como élite, qué consideramos como el pueblo. Como élite se habla constantemente de una burocracia dorada, de la suma de hombres de negocios con servidores públicos, y se habla de una minoría rapaz. El pueblo, por otra parte, se habla de los pobres, de los residentes de áreas rurales, de personas indígenas, de personas con discapacidades. En sí, entonces, hablaríamos de que el perfil de la élite no está a lo mejor tan bien definido, es muy general la mayoría de las veces, pero en cuestiones de pueblo sí podríamos decir que hay pueblo que es más pueblo que otros en definición, en términos de cómo habla el presidente, y que serían personas que tienen necesidades, ¿no? que tienen carencias y que necesitan ayuda para solventar esas carencias. También en la parte del populismo como ideología hay que destacar la identificación negativa en términos ideológicos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el presidente casi nunca se expresa en favor de un extremo ideológico particular. No dice yo soy de izquierda, no dice mi partido es de izquierda, no dice mi movimiento es de izquierda. Casi siempre sus expresiones son en términos negativos. Por ejemplo, cuando denuncia el conservadurismo y el neoliberalismo como el soporte ideológico de la élite malvada. Por ejemplo, aquí en el 15 de julio, cuando dice que no es fácil terminar con 36 años de un modelo económico de saqueo, y me dicen, insistes mucho con esta cuestión del neoliberalismo. Sí, dice, porque es sinónimo con la corrupción. Y después, antes, el 25 de junio, dijo, esto es por la horrenda derecha. Quiero decir, el conservadurismo es la cosa más perversa que puede existir. Entonces, el presidente se expresa continuamente en estos términos negativos de la ideología opuesta. Pero si hablamos de la participación de las categorías en el discurso, entonces estaríamos hablando de esta distribución. Aquí observamos que las reparaciones y los agravios ocupan la mayor parte del discurso del presidente. El resto de las categorías se distribuye con proporciones más o menos iguales, y la categoría más pequeñita es la que se refiere a historia, que en ese entonces, que en tal caso probablemente
no está relacionada con el discurso populista, sino que es parte de otra cosa. Pero de todo lo demás encontramos las categorías bien representadas. Vemos que en la mayoría de los días todas las categorías, salvo historia, tienen cierta representación, aunque en cuanto a cantidad, la mayor parte del tiempo el presidente se la pasa hablando de los agravios de la élite y de lo que piensa hacer o de las reparaciones que ofrece en favor del pueblo. Entrando en la discusión de estos resultados, diríamos que el populismo supone una articulación coherente de una ideología, una estrategia política y un estilo de comunicación, y que en tal sentido la comunicación en este sistema se nutre de los otros dos conceptos, como propusimos al inicio de las observaciones. La mayor parte del discurso de Andrés Manuel se refiere a la enumeración de reparaciones y agravios, y creemos que el propósito de hacer esto es promover el enojo entre los seguidores del presidente. Los investigadores que se citan a continuación, Rico, Guinjoan, Anduiza, Wal Jorgensen, todos ellos han hablado de que el enojo y la promoción del enojo podría ser una parte central o una característica de los discursos populistas. Ideológicamente, el discurso de Andrés Manuel promueve la identificación negativa contra los críticos del presidente y sus adversarios. Esto también ha sido observado y por eso también se critica que el populismo sea definido como una ideología, porque usualmente las y los líderes populistas no presumen que son populistas, no hay libros que hablen de la teoría del populismo populista como algo bueno, sino que en el discurso usualmente se busca denostar posiciones ideológicas contrarias a la que se sostienen. Intentando hacer algo de claridad entonces en estos hallazgos, diríamos que las conferencias mañaneras promueven el enojo y la identificación negativa entre un grupo de seguidores y personas que apoyan al presidente, y que entonces este enojo es dirigido al ataque de adversarios políticos y para brindar apoyo a la concentración de poder. Esta concentración de poder se definiría principalmente por los intentos de desinstitucionalización y el ataque a los medios, por ejemplo. En ese sentido, terminaríamos diciendo que si bien la comunicación es muy útil para hablar del populismo, lo que observemos en la comunicación debe de compararse contra otras observaciones en el comportamiento político, ya en la gobernanza, en la política pública de los líderes populistas, y entonces ahí tendríamos que hacer preguntas muy claras. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si con Andrés Manuel como presidente ha habido cortes a fondos federales que sostienen a las instituciones de gobierno, si el número de empleados federales ha disminuido, como el presidente ha expresado que es su deseo en algunas conferencias, si ha habido cambios en el tamaño y en la administración de fondos dedicados a la asistencia social, y si las relaciones con la prensa han sido afectadas a un nivel institucional. En suma, habría que investigar si lo que dice el presidente es coherente con lo que hace, y entonces así podríamos hacer una evaluación más precisa del nivel de populismo de un gobernante, de un líder político, en este caso del presidente, entendiendo, claro, que es fácil o sería fácil solamente remitirnos a la comunicación, pero desde mi perspectiva, una visión más completa sería ampliar las observaciones dedicadas a la comunicación también al ámbito de la gobernanza y la política pública. Y bueno, con esto concluiría mi presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Rubén González, por esta exposición. Lamentamos y una disculpa para todos por estos inconvenientes
técnicos que, como decía hace ratito, son normales. Y pues bueno, aprovechando que ahorita está funcionando propiamente esto y que tenemos al doctor Rubén en línea, después de este tema interesante, no sé si haya alguien, alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Rubén en este momento. Pueden levantar la manita y les voy dando la palabra. Veo a el maestro Carlos Rodríguez. Adelante, maestro. Gracias, buenas tardes. La pregunta, doctor, es en términos de aceptación del presidente, ¿cómo se ha dado este manejo comunicacional que él está dando a través de sus mañaneras? ¿Cuál es la correlación entre el manejo que da y la aceptación que tiene, mantiene o la ha perdido? Claro, como comentábamos, una de las características de liderazgo populista es intentar establecer una conexión directa entre el presidente y una masa desorganizada de seguidores, y en ese sentido la estrategia que ha seguido el presidente y que no es nueva, pasa por descalificar la labor de la prensa y buscar establecer entonces esa comunicación directa con sus seguidores. En ese sentido, digamos, en una democracia liberal funcional o ideal, como queramos llamarle, la prensa juega un papel importante al fungir como mediador entre la ciudadanía y los líderes políticos. Y al fungir como mediador, pues hace análisis, hace investigaciones, brinda datos, tiene capacidad para hacer esto, una capacidad mayor que la de un ciudadano, digamos, común y corriente, que no tiene tiempo de hacer esas cosas. Sin embargo, el presidente, cuando denosta a la prensa, entonces descalifica ese papel mediador. En muchas ocasiones, en las conferencias mañaneras, el presidente invita a la gente a seguirlo a través de redes sociales en vez de atender a lo que dice la prensa. Hemos visto muchas veces cómo ha atacado algunos periódicos particulares, por ejemplo, a Reforma, al Financiero, y al descalificar entonces la labor de la prensa, las personas que siguen al presidente no tienen, digamos, un punto de comparación, no tienen una visión alterna que pueda cambiar su opinión favorable sobre el líder al que siguen. Es decir, la labor de la prensa se descalifica y por el simple hecho de que la prensa está descalificada, no se escuchan sus argumentos, y me parece que de esa manera el presidente ha estado protegiendo su popularidad. Gracias, doctor Rubén. Le damos la palabra ahora para una pregunta al maestro Juan Manuel Rivera. Buenas tardes. Espero ser que sí se entienda la pregunta. Desde su perspectiva, esta forma de manejar o esta forma de comunicación populista, ¿a qué se acerca más realmente? ¿A la información o a la desinformación? Gracias. Bueno, es complicado responder esta pregunta. Yo diría que el estilo sí tendría un carácter más desinformativo, lo cual no quiere decir que otros estilos sean más informativos. Me explico a lo mejor un poco. También hablando de una democracia ideal, liberal, la prensa se espera que guarde cierto equilibrio en su comunicación respecto a temas políticos. Nosotros sabemos que eso no ha sido del todo cierto, ¿no? A lo largo de toda la historia del país, y en muchas democracias que se presumen liberales, son pocos, digamos, los ejemplos que podemos encontrar a lo mejor de una prensa equilibrada en temas políticos. Sin embargo,
Otra posibilidad en cómo la prensa puede contribuir a un equilibrio político no es a partir de la ausencia de sesgos, sino a partir de que existan diferentes sesgos a los que pueda tener acceso la mayoría de las personas y que muchas personas puedan deliberar entre sí a partir de escuchar lo que está presente en diferentes sesgos de los medios informativos. Entonces, si hablamos de que el presidente de entrada descalifica pues la labor de la prensa, sobre todo la labor de la prensa que le es adversa, probablemente estamos reduciendo la cantidad de sesgos disponibles por una parte, y por otra parte estamos también polarizando el consumo de medios. Y entendemos entonces que hay personas que son afines al presidente, hay personas que lo aman y hay personas que lo odian. Y entonces las personas que lo aman van a consumir medios que hablan bien del presidente y las personas que lo odian van a consumir medios que hablan mal del presidente. Pero no va a haber discusión. Y en ese sentido, creo que se reduce la calidad de la comunicación que puede existir en una democracia. Muchas gracias, doctor Rubén. Vamos a darle la palabra y sé que a lo mejor puede haber más inquietudes, pero si les parece bien, vamos a dejarlo hasta ahorita con Diego Azael, que tiene la mano levantada. Entonces, le cedo la palabra en este momento al maestro Juan Ramón Piña. Sí, muy buenas tardes, gracias. Doctor, más o menos mi pregunta o asunto también va por la línea que manejó el maestro Rivera Mendoza. Si dentro de ese estudio que realizaste, digamos, porque los políticos lanzan muchas promesas, pero también yo creo que reconocemos entre una promesa y una mentira, ¿no? Y este presidente sabemos que es muy mentiroso. Si dentro de esas cabría una categoría especialmente para las mentiras que dice el presidente, porque por ahí hay varios estudios que lo catalogan de el presidente más mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría hacer ese enlace o una categoría para tener datos más concretos sobre este aspecto? Gracias. Yo aquí lo que les ofrezco es mi base de datos, ¿no? Aquí, en esta base de datos que estoy presentando en pantalla, tengo lo que ha dicho el presidente y dividido por las categorías en las fechas que fueron el marco del estudio. Entonces aquí yo le invitaría a buscar esta categoría de reparaciones y aquí en la parte de reparaciones uno puede ver todo lo que el presidente ofrece. Por ejemplo, bueno, aquí dice, ¿no?, que hay adultos mayores que están recibiendo 5,100 pesos de pensión, etcétera, ¿no? Todo lo que ofrece que hay como reparación. Y entonces uno podría investigar si eso que ofrece o que dice que ya existe, ya se cumplió o no se ha cumplido. Hablando también de la duda que usted tiene, yo destacaría dos aspectos de esta observación. Una, que esta categoría de reparaciones es la más abundante de todo el estudio, es de lo que el presidente habla más, y que cuando el presidente habla de las reparaciones casi siempre lo dice a futuro, como que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, lo cual pareciera indicar que está en campaña, ¿no? Y eso se me hace muy raro porque bueno, ya es presidente. Entonces, es difícil para mí entender la necesidad de que se exprese de esa manera como si estuviera en campaña y de que la mayoría de su discurso consista en esto, ¿no? En promesas, y yo invitaría más bien a quien tenga estas dudas que se adentre en estos datos que yo con mucho gusto comparto y que entonces digan, pues sí es cierto, ya lo hizo o lo está haciendo o está próximo a hacerlo, o no es cierto, ¿no? No lo ha hecho ni lo va a hacer. Gracias, doctor Rubén. Le cedo la palabra ahora al doctor Francisco Martínez. Sí, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué Soy tal, Francisco doctor? Martínez. Mucho gusto saludarte. Oye, un comentario y una pregunta. El comentario va en relación a felicitarte, básicamente. Está el trabajo bastante interesante, de veras, y muy actualizado también. Creo que es un tema que tendríamos que estar abordando los académicos, como tú lo sabes. Es un tema vital en este momento, pues tanto para el país como para la región de América Latina en general. En este sentido, Rubén, tú como académico que eres, ¿qué nos recomendarías desde tu óptica comenzar a realizar por aquí? Y bueno, hay un concepto también que he estado viendo en los últimos meses y que tiene que ver justo con este aspecto de crear división entre las personas. Ellos le llaman a este concepto la grieta. En Argentina lo han manejado mucho, en España también. Incluso hay un documental muy importante en el que se aborda la grieta, y no es otra cosa más que el romper, justo también, dividir a la población entre los buenos y los malos. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas y qué pensarías de esta acción que se está realizando y qué tendríamos que hacer nosotros como académicos en una universidad, en un posgrado de este tipo? Gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias, doctor Francisco. Bueno, primero mandarle un saludo muy afectuoso, doctor Francisco. Pues usted que fue mi maestro en la maestría y que además conoce más de cerca también muchos de los temas, pues de los que ahora estoy hablando, ¿no? Y bueno, respecto a sus observaciones. Yo creo que en los temas de coyuntura tendríamos que observar cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de discurso sobre la política pública y la gobernanza. Poniendo un ejemplo, en el caso del COVID, o sea, el presidente ha continuado con sus conferencias mañaneras durante este tiempo de la pandemia. En algún momento de la pandemia también continuó con sus giras, que son parte de este estilo de comunicación. Ha habido algunos temas en el manejo de la pandemia que se han polarizado y politizado gracias a lo que el presidente dice en sus conferencias, y esto creemos, o yo creo que ha tenido consecuencias en la salud de las mexicanas y los mexicanos, ¿no? O sea, y entonces estas consecuencias pudieran ser pues, o muy buenas o muy malas, y habría que investigar esa relación. De hecho, el doctor Iram y yo estamos haciendo un estudio en ese sentido y tenemos ya catalogado todo lo que dijo el presidente sobre COVID al inicio de la pandemia durante el mes de marzo, y estamos también por compararlo con todo lo que dijo Donald Trump sobre COVID durante el mes de marzo. Entonces ahí tenemos datos de dos representantes dignos del populismo en nuestra época. Tenemos lo que dijeron, tenemos los temas que politizaron en sus diferentes intervenciones públicas, y podemos suponer entonces que esto que dijeron tuvo consecuencias en los resultados que hemos observado en el manejo de la pandemia. Y así creo que podríamos ver temas de interés público y cómo este estilo de comunicación pudiera estar afectando estos temas. Seguramente se podría hacer algo, por ejemplo, también con el tema de organizaciones de la sociedad civil, con el tema del feminismo. Por ahí invitaría a buscar, creo, como usted dice, que esta promoción de la división tiene también que ver con una estrategia de segmentación del mercado. Y esto era algo que ya advertía Anthony Downs hace 60 años, ¿no? Que realmente los líderes políticos no necesariamente creen en lo que dicen en términos ideológicos, sino que lo que dicen pues sirve para vender, ¿no? Para estar cerca de un mercado.
y a lo mejor en este caso el mercado no es el del centro ideológico, digamos, pero sí es un mercado que se moviliza mucho y que se moviliza mucho a favor del presidente. Gracias, doctor Rubén. Y digo, para no extendernos más y respetar el tiempo, ya es tarde y hay alumnos de posgrado que van a seguir con sus clases también. Le doy la palabra a Luis Daniel Peña, alumno, si no mal recuerdo, de periodismo de la licenciatura. Adelante, Luis Daniel. Sí, ¿qué tal? Bueno, la mayoría de los jóvenes nos informamos a través de redes sociales y por lo cual caemos en burbujas de medios que empatan con las maneras de pensar que tenemos. Pero por otro lado, tenemos a los medios tradicionales que tienen cierta reputación de cumplir con agendas. Entonces, ¿de qué manera el joven promedio puede combatir la desinformación que se genera por esta polarización extrema de los medios de comunicación? Claro, pues ahí la respuesta es con la diversidad. En términos de burbujas, ahí tendría que comentar que las burbujas no son exclusivas de las redes sociales. Ya cuando todavía no había redes sociales, ya se observaba que el consumo de los medios tradicionales era un consumo selectivo. Uno buscaba las noticias que empataban con su propia opinión política. Pero aquí hay una diferencia importante entre países en donde las personas tenían la oportunidad de buscar noticias que empataban con la propia opinión política y países donde los medios solamente reflejaban una opinión política, como fue el caso de México, ¿no? Durante también mucho tiempo, donde había medios hegemónicos, por hablar más claramente. Creo que hemos avanzado mucho desde esos tiempos y que ahora hay cierto nivel de diversidad y entonces los jóvenes lo que tendrían que hacer sería buscar esa diversidad, esa diversidad tanto en medios tradicionales como en redes sociales, buscar un consumo integral, diverso, y a partir de ese consumo integral y diverso, formarse una opinión propia. También algo que invitaría a los jóvenes a hacer es a discutir públicamente sus opiniones, claro, manteniéndose siempre abiertos a las opiniones contrarias. Investigadores como Druckmann han observado que cuando las personas debatimos nuestras posturas políticas, usualmente lo que pasa es que nos moderamos. Cuando debatimos cara a cara, cuando debatimos en redes sociales es otra cosa, ¿no? Pero cuando debatimos cara a cara, platicamos, sobre todo con amigos y familiares, dice Druckmann que, y cuando platicamos con personas que tienen posturas diferentes a las nuestras, lo que dice Druckmann es que desaparece un poco. Entonces yo invitaría a las y los jóvenes a estas dos cuestiones, a consumir medios tradicionales y redes sociales con diversidad y también a hacer públicas sus opiniones políticas, a discutir sobre política de forma civilizada, ordenada, con personas que piensen diferentes a ellas y a ellos. Muchas gracias, doctor Rubén. Y pues para finalizar, ya nada más me gustaría volverle a ceder la palabra a la doctora Leticia Hernández Camilla, su directora de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Rubén. Felicidades de veras, quienes de alguna manera decimos no somos políticos o no hacemos política. La verdad es que a veces mentimos. Hace rato yo decía, escuchándote hablar, que tanto la doctora Monse y yo no fuimos muy populistas, ¿no? Con nuestro diálogo al presentarte y al hacer la introducción. Pero y luego digo, no es cierto, a lo mejor fuimos más sencillos e humildes, ¿no? Con ese amor, con esa alegría, decirte que muchas gracias, gracias por tu intervención y en efecto, hablar de política es hablar de todo el sistema, es hablar de todo nuestro proceso de pensamientos, de ideas, de imágenes, de colores, de sentimientos, de emociones, y a lo mejor de ese bagaje que
que nos va caracterizando en la vida, ¿no? A cada uno de nosotros el ser distintos ante una situación. Son momentos, como tú lo dices y como lo señalan nuestros compañeros, es importante nunca dejar de estar a la vanguardia y estar al tanto de lo que sucede con nuestros sistemas. Muchas gracias. Gracias también a nuestros compañeras, compañeros, maestros, alumnos, también a nuestras coordinadoras de maestría, la doctora Daniela, y también a la doctora, de alguna manera sumamente importante también nuestra participación directamente al haber estado con nosotros involucrados y siempre trabajando. Tanto, de alguna manera decirte que tanto en posgrado la doctora Reina, que es nuestra coordinadora del doctorado, y la doctora Dani y el maestro Francisco Irán, pues estamos de alguna manera colaborando directamente. Agradecerte. Tienes apellidos bien neoloneses, el Flores y el González, sí, son de acá, indiscutiblemente. Entonces, a todos y a todas, muchísimas gracias. Gracias por coincidir esta tarde. Y no se nos olvide que para los investigadores también y para quienes lo deseen, es importante seguirnos preparando y mañana pues la capacitación con ORCID a través de la maestra Patti y gracias a nuestra coordinadora de la facultad, la doctora Montserrat, que también a ella y a nuestras autoridades educativas hacemos posible, pero sobre todo a nuestros escuchas, a nuestros compañeros y a ti, Rubén, a ti, doctor, por ese apoyo tan maravilloso y grande que como tú lo dices, sencilla y humildemente lo has dado para nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Muchas gracias, doctora Montserrat, por la invitación y gracias a las personas que pues, me escucharon. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy buen trabajo. Hasta luego, maestro. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por tu participación. Abrazo a usted, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo usted, doctora Leticia, la amamos. Adiós. Gracias. Yo también los amo. Gracias. Ya se terminó. Ya.